Quiero empezar el día de hoy, mis hermanos, pidiéndoles algo. Quiero pedirles que reflexionen por unos breves instantes. Que reflexionen un momentito, no necesitan mucho tiempo. Que reflexionen de manera personal en la siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Creo que no necesitan mucho tiempo para responder esto, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué responderías, hermano? ¿Qué responderías a esta pregunta? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Guarda ahí tu respuesta. Más adelante la vamos a necesitar. Miren, quizás les ha sucedido, creo que sí, a todos nos ha pasado y seguramente que a ustedes también. Les ha sucedido que cuando ustedes o alguno de sus familiares, ¿verdad? Sus padres o sus hijos por ahí en casa, hay alguno que está enfermo, cualquier enfermedad, ¿verdad? Sea cual sea, no es raro que alguien les recomiende cierto remedio. Hazte un licuado de cebolla con ajo y tómate en la madrugada y vas a ver cómo se te quita, ¿no? Les recomiendan cierto medicamento o tratamiento o remedio, ¿verdad? Puede ser tradicional o alternativo, o les recomiendan algún médico o les recomiendan alguna clínica. Miren, la verdad es que no podemos negar que estas recomendaciones tienen una buena intención, ¿verdad? Tienen una buena intención. Y generalmente son dadas porque aquellos que las comparten han experimentado de primera mano, sea en su persona o con alguien de los suyos, han experimentado esos remedios y han obtenido beneficios. Han experimentado de primera mano los beneficios de tales remedios. Por eso los comparten. ¿Han recibido algunos de ustedes este tipo de recomendaciones? Que tómate el jarabe del ajolote y no sé qué tantas cosas. Pero a ver, ¿ustedes mismos los han compartido? ¿Ustedes han tomado algún remedio de estos y de repente le dicen a alguien, oye, tómate esto? ¿Lo han hecho? O sea, no solamente los han recibido, sino que también los han compartido. Es que efectivamente, hermanos, no es raro, ¿verdad? No es raro que cuando alguien sabe de algo bueno y ve a otro padecer, de inmediato va y le comparte la solución a su problema. Y se la comparte porque él mismo lo ha experimentado. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. La historia del Señor Jesús y aquel hombre que es identificado solamente como el endemoniado Gadareno. La Escritura no ha revelado su nombre, no sabemos cómo se llamaba y solamente lo identifica así. Esta es la historia del Señor Jesús y el endemoniado Gadareno. Punto número 1, la historia. Bueno, ya leímos la historia, ¿verdad? La acabamos de leer, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, e inclusive yo me atrevo a decir que para la gran mayoría de ustedes ya era conocida esta historia, ¿verdad? No era una historia desconocida. Miren, esta historia es una historia que en esencia nos muestra el poder del Señor Jesús sobre los demonios. En toda la sección, las narraciones anteriores, el enfoque es este. Marcos nos está presentando el poder del Señor sobre los alimentos, ¿verdad? Cuando multiplica por ahí el alimento, después sobre la tempestad en el mar y ahora su poder sobre los demonios. Esta es la esencia de la historia. No vamos a repetir la historia en sí, solo quiero puntualizarles algunas cosas en relación a los personajes que aparecen en ella.
Vamos a puntualizar un poquito sobre los personajes. Bueno, en primer lugar, obviamente, el personaje principal de la historia es el Señor Jesús. El Señor Jesús cruza el mar, llega a la región de los Gadarenos y Él muestra su poder sobre los demonios. Y en aquel lugar el Señor se encuentra con los otros personajes. Mencionemos primero a los demonios. Sí, esos son los personajes de la historia, los demonios. Estos demonios conocen al Señor, saben quién es Él, y ellos no tienen más remedio que someterse totalmente a la soberanía y a la autoridad del Señor. Los demonios lo conocen y se someten a su autoridad. Pero notemos que los demonios hacen una petición. Le hacen una petición al Señor Jesús. ¿Qué le piden? Que no los envíe fuera de aquella región, que mejor les permita entrar en unos cerdos que estaban por allí. Los demonios le hacen una petición al Señor Jesús, y el Señor les concede su petición. Otros personajes en esta historia son los propios gadarenos, es decir, aquellos hombres, los habitantes de aquella región. Esos gadarenos parece que ya se han acostumbrado a la presencia de ese hombre y a la manifestación demoníaca que él tiene. Sí, a lo mejor no les gusta, evitan el lugar, pero ya se acostumbraron. Ya saben que ahí está ese hombre, todo lo que está pasando, esa actividad demoníaca, ya se acostumbraron. Pero cuando el Señor obra poderosamente, los gadarenos responden de una manera muy peculiar. Ellos tienen miedo, ellos sienten miedo cuando ven a aquel hombre que ha sido ya libertado del poder demoníaco. Y no sé si, además de miedo, cuando llegan estas personas que estaban cuidando a los cerdos y les platican lo que había pasado con ellos, yo no sé si podemos decir que hasta sintieron enojo. ¿Y por qué se enojaron? Porque habían perdido a sus cerdos. A lo mejor por eso se enojaron. Pero hermanos, hay que tomar otra vez la atención en que estos hombres, estos personajes, estos gadarenos, también tienen una petición para el Señor Jesús. Ellos tienen mucho miedo, y ¿qué dice ahí la historia? Que le piden al Señor Jesús que se vaya de sus tierras. ¿Qué hizo el Señor? También les concedió su petición, también se las concedió. Y el Señor se embarcó para irse. En cuarto lugar, miren, y aunque aparece como el primer personaje en escena, lo he dejado al último. Este personaje es ese hombre poseído por los demonios. Este hombre vive miserablemente. Ya leímos ahí en Marcos, ¿verdad?, las condiciones en que se encontraba. Y si vamos a los otros evangelios y leemos la historia, encontraremos otros detalles de cómo de verdad la vida de ese hombre era una vida totalmente miserable. Era miserable debido a la posesión demoníaca a la que estaba sometido. Pero cuando se encuentra con el Señor, Él lo libera de ese poder demoníaco. Notemos que este hombre también le hace una petición al Señor Jesús. También le hace una petición. Le pide al Señor permiso para irse con él, para acompañarlo. Pero ¿qué pasó esta vez? A él, el Señor, no se lo concedió. La petición de este hombre no fue concedida. En cambio,
el Señor Jesús le da una indicación muy precisa. El Señor Jesús le hace una encomienda. Y este es el punto 2 de la predicación, la encomienda. Los gadarenos le pidieron al Señor que se fuera de su tierra y como ya señalamos, el Señor les concedió tal petición y se embarcó para regresar a Galilea. Y entonces, versos 18 y 19, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor Jesús no le permite a aquel hombre acompañarlo porque tiene una encomienda para él. Primero le dice que fuera a su casa, a los suyos. Es decir, él tenía que ir con los que lo conocían, con su familia, con sus parientes, con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, con sus conciudadanos. A ellos tenía que ir, esos eran los suyos. Ahora, ¿para qué tenía que ir a los suyos? Y aquí está la encomienda. Esta va a ser la encomienda. Debe ir a su casa y con los suyos para contarles lo que el Señor había hecho con él. Simplemente a eso. Nada más. Tiene que contar lo que el Señor había hecho con él. Aquel hombre había sido salvado del dominio de Satanás. Había sido salvado por el Señor Jesús. Eso es lo que él debería contar. Él tenía que dar testimonio de su liberación, tenía que dar testimonio de su salvación, solo eso. ¿Qué hizo aquel hombre? Verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquel hombre, ¿qué hizo? Simplemente obedeció y se fue y contó lo que el Señor había hecho por él. Solo eso. Y eso fue un testimonio poderoso. Aquel hombre solo debía compartir su testimonio personal, nada más. En aquella región, sin duda que todos conocían a este hombre. Sin duda que todos sabían de la condición tan lamentable en la que se encontraba. Y por eso, cuando ahora lo veían librado de tal condición, y él les contaba acerca de Jesús, de quien le había librado de esa situación, y les platicaba de cómo lo había hecho, entonces dice el texto que todos se maravillaban, es decir, todos quedaban asombrados por esto. El testimonio de este hombre fue evidente. El resultado de ese testimonio fue notorio. Porque cuando el Señor Jesús volvió a aquella región, estamos en Marcos capítulo 5. No vayan ahorita, después lo revisan, pero cuando vamos a Marcos capítulo 7, verso 31, nos narra Marcos que el Señor Jesús volvió nuevamente a Decápolis, a aquella región. Esta narración se extiende hasta el capítulo 8, verso 9.
Y el testimonio de aquel hombre fue tan evidente que cuando el Señor regresó a Decápolis, sus habitantes ahora ya no le pidieron que se fuera de su tierra. Ahora la gente se acercó y se le acercó mucha gente, seguramente por el testimonio de aquel hombre. Repitamos, hermanos, para resumir. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Obedeció y solo fue y contó lo que el Señor había hecho con él. Notemos, aquel hombre no tenía ningún conocimiento teológico, ningún conocimiento doctrinal. No era docto en las Escrituras, pero no lo necesitó. Él solo fue un testigo del poder salvador del Señor Jesucristo. Obediencia y testimonio personal. Eso es lo que aquí encontramos. Punto 3. Una forma de evangelizar sencilla y poderosa. Hermanos, nuestra misión, ya lo sabemos, nuestra misión es hacer discípulos. Y el primer paso de este proceso de hacer discípulos, lo hemos estado repitiendo y Roberto nos lo ha recordado hace unos minutos. El primer paso del proceso es evangelizar. Ese es el primer paso del proceso de hacer discípulos. Y también ya sabemos, hermanos, que de entrada no tenemos la disposición de evangelizar. Y esto, hermanos, equivale simplemente a que no queremos obedecer. Así de sencillo. Nuestra disposición no es a obedecer, no lo es. Pero hermanos, ¿qué les parece si olvidamos el año, los 3 años, los 5 años, los 20 años o los 40 años en los que hemos sido desobedientes y que no hemos evangelizado? Y a partir de este momento empecemos a hacer lo correcto. Y lo correcto es obedecer. Eso es lo correcto. Y para esto, mis hermanos, hay que trabajar mucho de manera personal. Tenemos que trabajar mucho de manera personal para quitar aquello que cada uno de nosotros pone como pretexto para no evangelizar, porque para eso somos muy buenos. Y ponemos no sé cuántos pretextos para decir, bueno, yo no evangelizo por esto, y ahí ponemos un montón de pretextos. Necesitamos trabajar de manera personal para quitar todo pretexto que nosotros mismos nos ponemos para justificar el hecho de que no evangelizamos. En la reflexión que les compartí el viernes anterior, no este viernes que pasó, sino el de la semana pasada, espero que la recuerden, les decía que para esto, para que podamos trabajar en esto, debemos empezar, hermanos, invariablemente por reconocer quién es aquel que nos ha ordenado ir a evangelizar. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Tenemos que tomar conciencia. Tenemos que reconocer su autoridad, tenemos que reconocer su soberanía, tenemos que reconocer su señorío y tenemos que someternos a esa autoridad del Señor Jesucristo. Y después de esto, tenemos que confiar en su promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les aclaraba en ese momento, esta es una hermosa promesa.
Pero esta promesa aplica cuando nosotros estemos ocupados trabajando en la misión de hacer discípulos. Cuando estemos ocupados en eso, reclamemos esa promesa, ¿verdad? Digamos, sí, el Señor va a estar con nosotros porque estoy trabajando en la misión que me ha encomendado. Pero reitero también otro punto que les dije ese viernes. Tenemos, hermanos, que empezar por orar. Y tenemos que orar mucho. Tenemos que orar poniendo delante del Señor, de una manera sincera. No le digamos, Señor, yo sí, tú sabes que yo sí quiero evangelizar, pero no le digan eso, porque el Señor sabe que no queremos evangelizar. Y los peros que pongamos delante del Señor no son válidos. Por eso les decía, tenemos que orar de manera sincera, clara, sabiendo que el Señor conoce perfectamente nuestras motivaciones. Oremos para poner delante del Señor todo aquello que nosotros ponemos como pretexto para no obedecer e ir a evangelizar. Y una vez que hagamos esto, hermanos, sin duda que responderemos como el hombre de nuestra historia. Simplemente obedeceremos. Cuando nosotros nos sometamos, lloremos y quitemos, simplemente obedeceremos. Pero miren, al considerar esta historia, encontramos la manera sencilla, pero efectiva y poderosa de cómo evangelizar. Porque ustedes lo saben, y porque yo sé que todos sabemos, y porque lo he escuchado muchas veces, algunos 2 o 3 pretextos de los más comunes para no evangelizar es, hoy hay que evangelizar, hermanos, es que yo no sé cómo hacerlo. Ese es un pretexto bien común, es que no sé cómo hacerlo. Otro es que yo no sé qué decir, yo no sé qué decir. Y otro que va aunado es, bueno, sí, pero ¿sabes? Primero tengo que aprender mucho. O sea, por eso primero voy a aprender y a conocer y saber mucho, porque ¿qué tal si cuando estoy platicando o hablando con las personas, qué tal si me preguntan algo y yo no sé qué responderles? Por eso, primero, antes de ir a evangelizar, primero voy a aprender mucho. Tengo que aprender mucho. Bueno, estos son pretextos comunes que se ponen para no evangelizar. Y la respuesta a estos pretextos específicamente viene del Señor Jesús mismo. Y viene en estos versículos que acabamos de leer. El Señor Jesús dice, ¿cómo que no sabes qué hacer? ¿Cómo que no sabes qué decir? Simplemente, ¿qué dice el Señor? Ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Nada más. Y hermanos, aquí toma relevancia la pregunta con la que inicié. Les decía, guarden la respuesta. Ahorita la vamos a necesitar. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué respondiste, hermano? ¿Qué respondiste a esa pregunta? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Reflexionemos un poco sobre esto, porque mis hermanos, no quiero que te pierdas en qué es lo que tú debes contestar o qué es lo que tú debes contar. Por favor, reflexionemos, porque no quiero que te pierdas en qué es lo que debes contar. Porque saben, alguien pudiera decir que alguna vez el Señor lo sanó de alguna enfermedad. Y si tal sanidad fue de algo no tan sencillo, entonces pareciera que sin duda esto es lo que aquel discípulo debe
contar a los demás. Esto es lo que él debe contar respecto de lo que el Señor ha hecho con él. Pero sabes, hermano, sí, ciertamente eso es una verdad. Ciertamente el Señor obró tal sanidad, pero esta no sería la respuesta correcta a qué es lo que tú debes contar. ¿Y por qué tengo el atrevimiento de decir esto? Porque, mis hermanos, no debemos perder de vista el asunto principal de la obra de Dios en nosotros. Y esto es la salvación. Ese es el punto principal, el punto central, la salvación. Porque si lo que vas y le cuentas a los demás acerca del Señor, ¿qué fue lo que hizo por ti? A mí me sanó de tal enfermedad. Aquellos que vengan a buscar al Señor, ¿para qué lo van a venir a buscar? Para que lo sane de sus enfermedades, ¿verdad? Otro ejemplo. Alguien pudiera decir que pasó por momentos de gran aflicción y que estuvo en medio de serios problemas y que el Señor lo condujo de tal manera que esos problemas se resolvieron y se resolvieron bien. Otra vez, aunque eso es cierto, aunque el Señor te condujo a través de eso y solucionó esos problemas, si tú vas y le cuentas que eso fue lo que el Señor hizo por ti, la gente va a venir ¿a qué? A buscar al Señor solo para que le resuelva sus problemas. Por eso, hermano, te decía, no te pierdas en qué es lo que debes contar. Debes hablar de tu salvación. Debes dar testimonio de esto, porque eso es lo más importante. No hay nada más importante que el Señor ha hecho por ti que salvarte de la condenación eterna. ¿Qué importaría todo lo demás? ¿Qué importaría todo lo demás si al morir fueras al infierno? ¿Qué importaría si tuvieras una salud perfecta y no tuvieras ningún problema en la vida si cuando murieras fueras al infierno? Pero tú, mi hermano, tú no vas a ir al infierno. Tú no vas al infierno, tú vas a ir al cielo para estar en la presencia del Señor, y eso es lo único realmente importante. No se trata de qué pasa o pasará o podría pasar en esta tierra. Lo importante es qué va a pasar contigo y con todas las personas cuando partan de esta tierra, porque eso es lo trascendente, porque eso es lo eterno. Eso es lo importante realmente. El Señor, mi hermano, te ha salvado. Y de eso es de lo que tú debes dar testimonio. Eso es lo que tú debes ir a contarle a los demás. Tú estabas en un verdadero problema, estabas con una grave enfermedad que es el pecado. Y el Señor te curó. Y ahora ya sabes cuál es el remedio para ese problema. Como ya lo experimentaste, pues ahora ve con los demás que tienen el mismo problema y diles cuál es el remedio para su problema. Como el jarabe de ajolote, ¿verdad? Para que se curen de la tos. Así de sencillo. Comparte el remedio con aquellos que están muertos en sus pecados. Y hermanos, cada uno de nosotros ha sido alcanzado por el Señor de manera diferente. Todos hemos experimentado el gozo de la salvación de manera diferente.
Por eso es que el testimonio de cada uno es un testimonio diferente. Hermanos, si no se trata de que ese testimonio sea espectacular, como el del hombre gadareno de la historia. Wow, ese sí que es un testimonio espectacular, ¿no es cierto? Estaba poseído por muchos demonios. Estaba en una condición deplorable. Nadie lo podía controlar. Lo amarraban con cadenas y él rompía las cadenas. Y el Señor lo libró de eso. Wow, eso sí es un testimonio impactante. Pero no se trata, es que yo no evangelizo porque pues mi testimonio no es tan grandioso, ¿no? ¿No es tan grandioso? ¿Que no acaso la salvación no es una obra sobrenatural de Dios? Claro que sí. Y aunque humanamente parezca no sonar así, wow, que todo el mundo va a impresionar, tú tienes un testimonio personal, sobrenatural, de cómo Dios te ha salvado. Se trata de decir claramente que antes estabas bajo el dominio de Satanás. Sí, sin duda, no de la misma manera que lo estaba aquel hombre, pero estabas bajo el dominio de Satanás. Y se trata de que cuentes cómo fue que el Señor te perdonó tus pecados, de cómo fue que Él te encontró y de cómo te salvó. Y obviamente también se trata de contar y de hablar de la clase de vida que ahora tienes, que ciertamente es una vida con enfermedades, que es una vida con problemas, pero que es una vida que se vive con la total e inigualable paz de Dios en ti. Y el testimonio de cada uno es diferente. Quizás alguno dirá, bueno, es que yo nací por la gracia de Dios en un hogar cristiano donde desde que yo nací mis padres ya tenían su fe en el Señor, y a mí desde pequeño me trajeron, desde que nací me trajeron a la iglesia y me trajeron al templo, y pues sí, yo pues así fue mi testimonio. ¿Qué puedo decir, no? Bueno, pues aunque ese haya sido el testimonio, la fe de los padres no nos salvó, ¿sí? Tuvimos en un momento dado que hacer una decisión personal y el Señor nos alcanzó de una manera personal. Es casi seguro que, bueno, a lo mejor no estuvimos en el fango, ¿verdad? En lo más profundo de la pecaminosidad, pero pecadoras, claro que éramos, ¿no? Claro que éramos pecadores. Y un día de manera personal necesitamos de la salvación sobrenatural de Dios en nosotros. Pero quizás a otros el Señor los ha alcanzado ya en su adultez o en su juventud, y quizás sí, con una vida abiertamente pecaminosa, porque también es testimonio, ¿verdad? Que se han comportado y han cometido pecados que han sido muy señalados, muy vistos, que hasta los incrédulos rechazan, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí. Bueno, quien esté en este caso, bueno, entonces tendrá otros elementos que compartir. Y su testimonio será efectivo porque él estará pudiendo dar evidencia de su salvación. Y esta evidencia será notoria para las personas que lo rodean, que lo conocían, porque sabían cómo era antes y ven cómo es ahora. Ellos no podrían negar la eficiencia del poder salvador del Señor Jesús. Pero hermanos, para esto, que quede claro, para esto no necesitas un gran conocimiento teológico o doctrinal, no lo necesitas. Lo único que se requiere es contar lo que tú has experimentado, solo eso. Ahora, ¿con quién debes hacerlo? Con los de tu casa, con los tuyos, es decir, con tu familia, con tus parientes, con tus amigos,
con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Todos estos son los tuyos. Esos son los círculos concéntricos que nos mostró Roberto hace un momento. Empezando del círculo más cercano e irnos alejando. Acuérdate de la predicación de hace 15 días. Yendo, es decir, mientras vas caminando en el día a día. Tú convives con todos esos que son los tuyos. Con ellos convives. Simplemente cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Ellos se darán cuenta de eso, porque te han conocido siempre. Ellos sabían cómo eras antes y se dan cuenta de cómo eres ahora. Pero aquí surge una cuestión interesante, una cuestión importante. Miren, todos podemos decir con la boca que somos salvos, que ya hemos nacido de nuevo. La cuestión es si esa salvación es notoria, si esa salvación es evidente, si esa salvación se está demostrando. Porque sólo así se puede tener algo que contar. Sólo así. Si alguien no ha sido salvo y no está caminando en una vida transformada por el Señor, definitivamente no tendrá nada que contar, porque no ha experimentado absolutamente ninguna salvación. Por eso vuelve a tomar relevancia la pregunta: ¿qué ha hecho el Señor contigo? ¿Tienes algo que contar? ¿Tienes algo que mostrar? ¿Ha habido un cambio real en tu vida? Porque no basta con decirlo, hay que mostrarlo. Pero bueno, para la gran mayoría, sin duda que esto no será difícil. Pues el Señor verdaderamente ha obrado salvación y por lo tanto hay algo que contar. Para la gran mayoría no hay problema. Todo ser humano está en condenación, como lo estábamos tú y yo. Pero el Señor te ha salvado. Y ahora tú tienes el remedio para la condenación, porque lo has experimentado personalmente. Ve y comparte ese remedio a la perdición eterna con las personas con las que tú te encuentras todos los días, con los que convives diario, con los que te rodean ahí en el día a día. Ve y dales el remedio que tú ya has experimentado. Pero una cosa más, una última cosa antes de terminar. Cuando lo hagas, hermano, cuando lo hagas, hazlo con pasión, con gran pasión. Toda persona tiene algo que le apasiona, ¿no es cierto? Y no desaprovecha la más mínima oportunidad para hablar de ese tema que le apasiona. No se puede mencionar una sola palabra relacionada con el tema sin que aquella esté, ¡pum!, literalmente apabullando a todos los que tiene ahí, hablándoles de todo lo que conoce y todo lo que ha experimentado y todo lo que pasa con aquello que le apasiona. Y estos son muchos temas. Hace tiempo fui a la tienda que está aquí a la vuelta, no a la esquina, más adelante, y estaba un muchacho ahí hablando de la última película de la serie de Star Wars, y no sé, ya ahí andaba, hasta manoteaba ahí el señor, ¿no? Ya pasa, ya con permiso, y me pasa.
Y el señor, el de la tienda, estaba también así como que, bueno. Y ya el muchacho se da cuenta y le dice, perdón, bueno, ya sé que esto nos apasiona, a los que nos gusta esto nos apasiona y por eso les estoy diciendo. Sí, es obvio, ¿no? Es obvio. Cuando a alguien le apasiona algo, la más mínima insinuación del tema le da pie para apabullar a todos con aquello que les apasiona. Por eso, hermanos, deberemos sentir pasión por el Señor Jesucristo. Debemos sentir pasión por el Señor Jesucristo para que cuando alguien alrededor nuestro mencione algo acerca de Él, estás por ahí y alguien dice Jesús, Biblia, religión, templo, lo que quieran, cualquier palabrita, ¡pam! Ahí está el huequito y te metes y le empiezas a hablar del Señor Jesús. Y le empiezas a hablar de su evangelio salvador. Por eso tienes que tener pasión por el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Sí, quizás te van a decir que eres un fanático. Pero si ser verdadera y correctamente apasionado por el Señor Jesús significa ser un fanático, ¿qué importa? Eres un fanático. ¿Cuál es el problema? Pero sé un fanático en un buen sentido. Concluyo. Hermano, es necesario tomar conciencia plena de la salvación que el Señor nos ha otorgado. Tienes que estar plenamente consciente que lo más importante que el Señor te ha dado es tu salvación. No hay nada más. No se trata de lo que puedas lograr en este mundo, de lo que puedas lograr en tu vida, de a dónde quieres llegar. No, lo más importante que el Señor te ha dado es la salvación. Y es una salvación muy grande, así lo llama el escritor de la carta a los Hebreos. Una salvación tan grande. No hay cosa mayor que eso. El Señor Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Lo más grande que el Señor ha hecho por nosotros es librarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Te ha salvado. Y tú tienes una manera muy particular de cómo el Señor lo ha hecho. De eso tienes que hablar. Simplemente ve y cuéntale a los demás lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué dicen, hermanos? Tal vez evangelizar no sea tan complicado, ¿verdad? Tal vez debamos perderle el miedo a evangelizar. Resulta que los pretextos no son justificables cuando entendemos esto. Solo ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo, cómo ha obrado la salvación en ti. Que el Señor nos perdone primero por haber sido tan desobedientes hasta este momento, pero que nos permita recomponer el camino, que nos permita de veras volvernos una iglesia evangelizadora. Que les bendiga.